La Asamblea Nacional cumplió sus primeros 100 días de gestión envuelta en polémicas y escándalos de corrupción que golpean su imagen. La entrevista a la carta. Está con nosotros Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, y un gusto saludar también a la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. Mauricio, los nuevos legisladores llegaron en mayo con la idea de recuperar la credibilidad en el órgano legislativo que estaba por los suelos. Los 100 primeros días fueron motivo incluso de felicitaciones entre los mismos asambleístas. El legislativo destacó que se han tramitado 11 proyectos de ley, se han aprobado 31 en el Consejo de Administración Legislativa, pero más allá de estos números, los 100 días se han visto marcados o empañados, digamos, por polémicas que terminan golpeando una vez más la imagen de la Asamblea, empezando por las dificultades primero para nombrar a sus autoridades hasta el último escándalo que lo protagonizó la vicepresidenta Bella Jiménez. Mauricio, ¿cómo se encuentra la confianza, la credibilidad y la imagen de la nueva Asamblea después de estos 100 primeros días? Gisela, no es simplemente un asunto de cifras o de datos. No es ni siquiera un tema de dar discursos y echar la culpa a los demás como si hubiera algún interés por parte de sectores en este país de afectar la imagen del órgano de representación por excelencia. Los hechos hablan por sí solos e incluso durante esta primera etapa de la Asamblea Nacional hemos visto un récord de transfugismo que ni siquiera se registró en los periodos anteriores. Antes de que la propia Asamblea se instale e inicie su trabajo el pasado 14 de mayo, ya la segunda bancada, la de Pachacutic, perdía a uno de sus legisladores diciendo que efectivamente ni siquiera su criterio era tomado en cuenta por sus compañeros. No se diga lo que hemos visto en el sentido de bajas en el bloque del Partido Social Cristiano, en el mismo Pachacutic, en el bloque de UNES o incluso en la izquierda democrática. Actuaciones como las que ya has mencionado, el hecho de tener a una legisladora que con total desparpajo, aprovechándose del micrófono y quizá en la euforia del momento con su público en su provincia, invita a sus colegas a robar bien, porque si roban como tontos, probablemente ya les va a fiscalizar, porque le toca, porque no hay otra alternativa. O incluso lo que estamos viendo, dentro de los primeros 3 meses en funciones, una autoridad de la Asamblea Nacional, parte del Consejo de Administración Legislativa, con sombras de corrupción e incluso ya con denuncia ante la Fiscalía. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía? Yo estoy seguro que más allá de lo que pueda decir o no decir una encuesta o un estudio de opinión, es nuevamente poca credibilidad y poca confianza en quienes en teoría deberían representarnos a los ecuatorianos. Y justamente la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, mencionó en su discurso de los primeros 100 días que en este lapso se ha realizado 388 requerimientos de información para los procesos de fiscalización y que estos son los resultados como producto del incansable trabajo del Parlamento. Sostuvo que la censura al excontralor Pablo Celi fue como resultado de uno de los juicios políticos más importantes de la historia reciente del Ecuador. Sin embargo, yo creo, y dígame usted si me equivoco, que la ciudadanía se ha mostrado incrédula al trabajo de fiscalización de la Asamblea y sobre todo el largo tiempo que se toma para ese trabajo. Miren ustedes que por errores de forma peligró por un momento el juicio político calificado como el más importante de la historia al excontralor subrogante, por ni siquiera haberse dado tiempo de leer la ley y saber cómo se tenía que proceder en un caso en específico. Ahí vemos nosotros que no se trata simplemente de renovar la Asamblea cambiando los nombres, si es que no se corrigen las malas prácticas del pasado, si es que no se corrigen esas actitudes como las que estamos viendo de hacer apología del delito o de cobrar por ocupar cargos públicos o de creerse con poder e influencia suficiente para designar personas en otras instituciones, incluso dependientes de una función del Estado distinta como es el Ejecutivo. En ese sentido, muy bien que pidan información como parte del ejercicio de fiscalización, es su deber constitucional. Muy bien
que aprueben normas y que aprueben resoluciones y que resuelvan los vetos del Ejecutivo, porque es su deber hacerlo. Pero no nos olvidemos que como órgano de representación también es importante tener integridad y ética en el desempeño de sus funciones, demostrarle al país con transparencia lo que están haciendo no solo a nivel colectivo, en el Pleno o en las comisiones, sino a título individual los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Ojalá más transparencia, más participación en el contexto de Parlamento abierto, que hoy es una obligación, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permita a la ciudadanía seguir haciendo control social para que la credibilidad y la confianza, positiva o negativa, se fundamente en el resultado del trabajo, tanto de la Asamblea en general como de los 137 legisladores en específico. Pero Mauricio, ¿no se está priorizando en el Parlamento los procesos de fiscalización antes que el trámite de proyectos de ley? Porque me parece que existe una imagen en la ciudadanía de que la Asamblea es más un ente de control político más que de legislación. Por ello hay una comisión de fiscalización que se dedica única y exclusivamente a eso, a fiscalizar. Y si queremos ver como que fuera mucho trabajo el tema de los juicios políticos, durante los 100 primeros días se han presentado 4 solicitudes, 2 en contra de Pablo Celi, que ya está el tema resuelto, y 2 en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión Intriago, que están por resolverse. Una carga enorme, de ninguna forma. Y pues, como he dicho, hay una comisión que trabaja específicamente en el tema, cuando las demás tienen la obligación de estar enfocados en la producción legislativa. Y por supuesto, este rato con los 100 días nos dan una cifra que parece que casi que no hubieran tenido descanso y que se han pasado legislando, pero habrá que ver de esas leyes que se menciona cuántas ya estaban en su etapa final y únicamente tenían que resolverse, por ejemplo, respecto de los vetos del Ejecutivo, como efectivamente pasó con varias de ellas. Ahora empieza lo bueno. Ahora vamos a ver si es que la Asamblea Nacional efectivamente se va a enfocar en esa agenda legislativa que se construyó de manera colaborativa entre los distintos sectores representados al interior del órgano legislativo y sobre todo que se dé prioridad a aquellas normas que de manera urgente requiere el país para la reactivación económica, para la mejora de las condiciones laborales. Evidentemente hay un debilitamiento de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional. ¿Esto ha afectado? ¿Logrará Guadalupe Llori cumplir su tiempo en la presidencia del Legislativo, aun cuando se ha mostrado un debilitamiento también en los bloques de Pachacutic y la Izquierda Democrática, que eran los fuertes y unidos, pues lograban un buen equipo? La presidenta de la Asamblea fue elegida para un periodo fijo y tiene que desempeñar su trabajo durante ese tiempo establecido en la ley. No se trata acá de que por el cambio de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional se piense siquiera en la posibilidad de modificar el órgano de administración legislativo, las autoridades de la Asamblea Nacional. Por supuesto, hay una que, como ya lo hemos mencionado, está bajo sospecha de corrupción, cuyo tema se tramitará, incluso de lo que tengo entendido, en las próximas horas al interior del CAL, y pues ese será un caso en específico, pero que más bien nadie piense en desestabilizar o en generar conmoción al interior del CAL para cambiar a la presidenta de la Asamblea. Por el contrario, incluso las críticas que durante todo este tiempo se han venido haciendo desde sociedad civil o desde la propia Asamblea Nacional, desde distintos sectores, sean tomadas de manera constructiva. Aquí nadie está para desestabilizar a la presidenta de la Asamblea o a la Asamblea Nacional propiamente dicha. Estamos para corregir y hacer que la Asamblea ocupe el lugar que le corresponde, de tal forma que pueda trabajar en leyes, que pueda fiscalizar a las autoridades políticas y no pierda, entre comillas, el tiempo en dimes y diretes de contrataciones de vehículos de alta gama o conociendo casos de corrupción de sus miembros. Yo le agradezco mucho, Mauricio, por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo. Siempre es grato conversar con usted. Muchísimas gracias. Siempre un gusto, Gisela. Una buena tarde. Agradecemos a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.